Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Física Elemental que tiene como tema cantidades físicas. Ahora, recordando un poquito lo que hemos desarrollado en las diapositivas anteriores. Sabemos muy bien que una cantidad física es todo aquello que se puede medir. La magnitud de la cantidad física tenía dos componentes. Una de ellas era el valor numérico y la segunda era la unidad base. Esto conforma la llamada magnitud de la cantidad física. Ahora, teniendo en cuenta que las cantidades físicas por su origen se clasificaban en dos tipos. Unas eran fundamentales y las otras eran derivadas. Las fundamentales son aquellas tomadas como base y dan origen a otras cantidades físicas llamadas derivadas. En el Sistema Internacional de Unidades teníamos siete cantidades físicas fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuáles eran ellas? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Ahora bien, los ejercicios aplicativos, tal como lo observas en tu pizarra digital, se observa claramente que nos están pidiendo, en este caso, en el problema número 1 nos dicen, describa la lectura correcta de las unidades de la densidad en el sistema internacional. Bueno, nosotros sabemos muy bien que la densidad es una cantidad derivada, porque proviene de las cantidades fundamentales. Ahora, ¿cómo se escribe su correcta lectura? En el numerador lo vas a escribir tal como se llama, y como dijo tu compañera Noemi en el chat, se lee kilogramo. Y antes de pasar al denominador, colocamos la expresión por y luego procedemos a leer correctamente el denominador. El denominador se lee metro cúbicos. Y este sería la respuesta. Pasando a la pregunta número 2, nos dice que la cantidad física B tiene por unidad de base en el sistema internacional algo que justamente tú observas en pantalla digital. Y nos dice describe la lectura correcta de las unidades. Muy bien. En este caso, vamos a escribir su correcta lectura. M significa metro en el numerador. K hace referencia o es símbolo de, en este caso, de la cantidad física Kelvin. Y antes de pasar al denominador, escribimos la expresión por. Luego, pasamos a describir el denominador. S en el sistema internacional representa al segundo y la letra A mayúscula representa en el sistema internacional a la intensidad de corriente eléctrica y se lee amperios. Y esta sería la respuesta. Continuando con los ejercicios aplicativos, en la pregunta número 3 nos dice que la cantidad física velocidad media tiene por unidad de base en el sistema internacional a metros por segundo. Determine la dimensión de la velocidad. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. No confundir, en este caso, el símbolo de la unidad con su dimensión. Hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien. Vamos a escribirlo aquí, a un costadito. Metro por segundo. Y acá escribimos segundo. Muy bien. Ahora sí, decimos lo siguiente. A ver. Miren, nosotros sabemos muy bien que el metro tiene como dimensión a la letra L. ¿Por qué? Porque L significa longitud. ¿Correcto? Muy bien. Y el segundo tiene como dimensión a T, porque hace referencia al tiempo.
Pero para calcular las dimensiones de la velocidad es necesario tenerlo como números, en este caso números enteros, ¿correcto? No en forma fraccionaria, sino como números enteros. Ahora bien, quiere decir que mi denominador lo tengo que pasar al numerador. Recordando un poquito la teoría de exponentes o las leyes de exponentes, sabemos muy bien que el exponente de t es 1. Y al momento que pasa al numerador, habría que cambiarle el signo al exponente. Ahora, si era 1 positivo, ahora será menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque justamente todo número elevado a un signo negativo se invertía el número, o en este caso la variable, ¿no? Entonces la respuesta de las dimensiones de la velocidad sería LT elevado a la menos 1. Y este sería la respuesta. Pregunta número 4. En la pregunta número 4 nos dice lo siguiente. La cantidad física aceleración centrípeta tiene por unidad de bases en el sistema internacional a metro por segundo al cuadrado. Y nos dicen determinen las dimensiones de la aceleración. Ahora bien, mira, en este caso nosotros sabemos muy bien que nos están pidiendo en este ejercicio la aceleración, las dimensiones de la aceleración. Ahora bien, las dimensiones de la aceleración son las siguientes. Metro por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que el metro, ¿correcto? Que el metro tiene como unidad de referencia, en este caso de aquí, tiene como unidad de referencia o como dimensión a L. Entonces escribimos aquí L, que significa longitud. Ahora, el tiempo o el segundo tiene como dimensión a T, que hace referencia al tiempo. En este caso el tiempo está elevado al cuadrado. Ahora, como te expliqué en el ejercicio número 3, no debemos tener fracción para calcular las dimensiones de la cantidad física de la aceleración centrípeta, sino tenemos que tenerlo como números enteros. Entonces hay que recordar un poquito acerca de las leyes de exponentes, del álgebra. Entonces la respuesta acá sería L, ¿correcto? T, y el exponente de la base del denominador, al momento que sube al numerador, le cambias el signo. Eso sería elevado a la menos 2. Y este sería la respuesta. Continuando con los ejercicios aplicativos, en la pregunta número 5 nos dice la cantidad física R tiene por unidad de base en el sistema internacional a lo que justamente se visualiza en pantalla. Determine las dimensiones de R, muy bien. En este caso tenemos que recordar lo siguiente. A ver aquí. Primeramente, sabemos que el metro tiene como dimensiones a la longitud, llamada L. Y en este caso, la letra A mayúscula representa a amperios, o su nombre es amperios, y tiene como dimensión a I mayúscula. ¿Correcto? Muy bien. En el denominador, el kilogramo tiene como dimensión a M, que representa la masa. Y el segundo tiene como dimensión al T, que representa el tiempo. Pero el tiempo, en este caso, está elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, recordarás que para resolver estos problemas, lo que tienes que hacer es no tener fracciones, cantidades físicas fraccionarias, sino cantidades físicas enteras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Muy sencillo.
pasar el denominador al numerador. Entonces decimos lo siguiente, L, que es la longitud, la intensidad de corriente eléctrica, y en este caso, en el denominador hay que tener en cuenta las leyes de los exponentes. Sabemos muy bien que la masa tiene como exponente A1, correcto, A1. Y al momento que vas a pasarlo al numerador, le vas a cambiar el signo al exponente. Entonces le cambio el signo. En este caso no sería más 1, sino menos 1. Ahí está. ¿Correcto? Igualmente con el tiempo. Al momento que sube al numerador, le voy a cambiar el signo al exponente. O sea, sería, en este caso, menos 2. De acuerdo a las leyes de exponentes, que dice que todo número elevado a un exponente negativo se invierte, en este caso, la variable o el número. Y esta sería la respuesta. Continuando avanzando con el problema número 6, nos dice lo siguiente. La cantidad física fuerza se determina como la fuerza es igual a m por a, donde m es la masa y a la aceleración. Determine sus dimensiones de la fuerza. Muy bien. Del enunciado tenemos fuerza igual masa por aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que calcular acá? ¿Qué tenemos que calcular aquí? Lo único que tenemos que calcular es las dimensiones tanto de la masa como de la aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a calcular aquí las dimensiones de la masa. Muy bien. Entonces sabemos muy bien que las dimensiones de la masa, ¿correcto?, se representa por la letra M mayúscula. Muy bien. Ya tenemos que la masa tiene como dimensión la letra M mayúscula. Ahora, tenemos que calcular la aceleración. Vamos a calcular las dimensiones de la aceleración. Muy bien, entonces en este caso tenemos que la aceleración tiene como unidades a metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora bien, hay que hallar sus dimensiones. Sabemos muy bien que el metro tiene como dimensión a L mayúscula, que significa la longitud. Y en este caso, sabemos muy bien que el segundo tiene como dimensiones a T. ¿Correcto? Muy bien. Pero está elevado al cuadrado. Y como te expliqué anteriormente en ejercicios anteriores, no debemos tener cantidades físicas fraccionarias, sino cantidades enteras. En este caso, habría que pasar el denominador al numerador, pero en el momento que pasas, le vas a cambiar el signo al exponente, de acuerdo a las leyes de los exponentes. Muy bien. Una vez que hemos calculado, nos piden, ¿qué nos piden? Nos piden las dimensiones de la fuerza. Entonces la fuerza tendrá como dimensiones correcto A, la masa que se representa por la letra mayúscula, M mayúscula, y la aceleración que se representa por L, T elevado a la menos 2. ¿Correcto? Y esta sería la respuesta.
Continuando con los ejercicios aplicativos, en el problema número 7 nos dice lo siguiente. La cantidad física de trabajo mecánico para una fuerza constante se determina como W igual F por D, siendo F la fuerza y D la distancia. Determine las dimensiones del trabajo. Muy bien, entonces aquí del enunciado nos dicen lo siguiente. Del enunciado nos dicen que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Muy bien. Ahora, en este caso necesitamos calcular las dimensiones de la fuerza así como de la distancia. Entonces vamos a hallar las dimensiones de la fuerza. Muy bien. Ahora, la fuerza, como tú sabrás, en la diapositiva anterior la habíamos calculado, ¿no? Acá representaba la masa por aceleración, ¿correcto? La fuerza era igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, solamente lo único que tenemos que hacer aquí es recordar que la fuerza equivale a la masa por la aceleración. Pero la masa tiene como dimensión, en este caso, m mayúscula. Y la aceleración, ¿te acuerdas que eran metros por segundo al cuadrado? Pero el metro tiene como dimensión a L mayúscula. Y esto dividido, o sea, esto dividido, porque esta es la aceleración, por segundo elevado al cuadrado. Pero el segundo tiene como dimensión a t, que representa el tiempo. Y esto está elevado al cuadrado. Ahora, te acordarás que en las cantidades físicas no es necesario tener fracciones, sino números enteros. Entonces aquí nosotros sabemos muy bien que esto es m, l, y el denominador pasaría a ser numerador, pero para que se cumpla esa condición, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar el exponente a la base. Pasaría como menos 2. Muy bien. Entonces, en otras palabras, ya hemos hallado las dimensiones de la fuerza. Ahora vamos a hallar la dimensión de la distancia. Muy bien, entonces las dimensiones de la distancia serían las siguientes. Muy bien, nosotros sabemos que la distancia tiene como unidad o como dimensión a la longitud. Lo que tenemos que hacer aquí solamente es reemplazarlo, ¿no? O sea, ¿qué nos piden? Nos piden lo siguiente. El trabajo. El trabajo mecánico sería la fuerza, que en este caso es M, ya la hemos calculado, L, T elevado a la menos 2, ¿correcto? T elevado a la menos 2 y multiplicado por L. Pero como te habrás dado cuenta, tal como observas en la pizarra digital, tenemos dos L por L. Y nosotros sabemos que de acuerdo a las leyes de la teoría de exponentes, sabemos muy bien que en este caso L por L es L cuadrado, porque el producto de bases iguales exponentes se suman. Y luego tenemos T elevado a la menos 2.
Y esta sería la respuesta. Muy bien. Pasando al problema número 8, tenemos lo siguiente. Mira, dice que las constantes numéricas de los ángulos son adimensionales. ¿Qué significa que son adimensionales que no tienen dimensiones, o sea, no tienen una unidad? Lo mismo que las funciones trigonométricas. Por ejemplo, pi, que numéricamente equivale a 3.1416, dentro de las cantidades físicas, al ser adimensional, representa a 1, al igual que las funciones trigonométricas, como por ejemplo, que también son adimensionales, y en este caso en las cantidades físicas está representando, al no tener una unidad de base, representaría 1. Si la cantidad física P se determina como 3 veces de h elevado al cuadrado, siendo d la distancia y h la altura, determine la dimensión de la cantidad P. En este caso del enunciado, nos dan lo siguiente. Que P es igual a 3 veces de h al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Pero como sabemos que la cifra 3 es una cantidad adimensional, por lo tanto representa ¿cuánto? A1, muy bien, representa 1. Y todo número o variable multiplicado por 1 es el mismo número. Muy bien. En este caso aquí sería P igual. Bueno, la distancia, en este caso nos va a quedar aquí distancia por h elevado al cuadrado. Ahora bien, nos piden sus dimensiones. Sus dimensiones. Entonces las dimensiones aquí serían las siguientes. P igual. La dimensión de la distancia, sabemos muy bien que la distancia hace referencia a la longitud y la altura también hace referencia a la longitud dentro de sus dimensiones. Pero la longitud aquí está elevado al cuadrado. Y recordando lo que nosotros sabemos, la ley de exponentes, producto de bases iguales, exponentes se suman. Porque ten en cuenta que aquí hay un exponente que no está, ¿no? Que se entiende que es 1. Entonces, el producto de bases iguales, exponentes se suman, 1 más 2 sería 3. En este caso, la respuesta sería L cubos. Y esta sería la respuesta.